¿Cuánto entiendes realmente sobre la psicología detrás del placer femenino y la mentalidad que lo desbloquea? Si eres como la mayoría de los hombres, la respuesta honesta probablemente sea, no lo suficiente. Y no es tu culpa, la educación tradicional nunca cubre la ciencia de la atracción, la inteligencia emocional o la psicología de las relaciones. La mayoría de la gente es demasiado tímida o simplemente no es consciente para hablar de ello abiertamente. El tema suele estar oculto tras mitos, suposiciones o representaciones poco realistas en los medios. Por eso, hoy vas a recibir algo poco común, una clase magistral paso a paso sobre lo que llamo las 6 puertas del placer femenino, más el cambio de mentalidad maestra que hace que esas puertas se abran con más frecuencia, de forma más natural y más intensa de lo que la mayoría de los hombres jamás experimentará. Cuando terminemos, entenderás. La definición psicológica de uno y por qué no es idéntica para todas las mujeres. Las sutiles señales de comportamiento que revelan cuando estás cerca de su punto máximo. Las 6 vías neurofísicas más comunes hacia el placer. Y lo más importante, la mentalidad inspirada en el estoicismo que crea estos momentos con más frecuencia, sin presión ni ansiedad por el rendimiento. Y esa última parte, la mentalidad, es el verdadero secreto, así que quédate conmigo hasta el final. ¿Qué es exactamente un no? Incluso los científicos en comportamiento humano y neurociencia no están completamente de acuerdo en una definición única. Conocemos las respuestas biológicas, podemos medir los cambios en el ritmo cardíaco y las contracciones musculares, pero no existe una fórmula única. La forma más simple de explicarlo es una liberación placentera de tensión acumulada, influenciada en igual medida por el estado psicológico y la estimulación física. Para los hombres, normalmente está ligada a una secuencia predecible, liberación física, aumento del ritmo cardíaco y luego un breve periodo de recuperación. Para las mujeres, es diferente, contracciones rítmicas de los músculos en la zona pélvica, un aumento de la respiración y el pulso, una oleada de neuroquímicos como dopamina y oxitocina, y a veces incluso una liberación natural de fluido claro. Esto no es universal, y es totalmente normal. Aquí está la parte fascinante, como el placer femenino está tan estrechamente vinculado al estado mental y emocional, la misma acción física puede sentirse completamente distinta dependiendo de su humor, nivel de confianza y compromiso mental. Las 4 etapas psicológicas y físicas de su punto máximo. 1. Excitación, la etapa de encendido. Aumenta el flujo sanguíneo, la piel puede sentirse más cálida, las puntas del pecho se endurecen y su cuerpo se prepara para la intimidad. Microexpresiones casi invisibles, como una leve sonrisa, un contacto visual prolongado o hombros relajados, pueden indicar este cambio. 2. Meseta, la sensibilidad se intensifica, las olas de placer crecen y su atención se centra en el momento. La respiración se profundiza, pueden escapar pequeños sonidos y su cuerpo puede arquearse o tensarse sutilmente en anticipación. 3. Clímax, el punto sin retorno. Una oleada neurológica y física que culmina en liberación. Para algunas, es vocal y dramática, para otras, es una ola interna y silenciosa. Ambas son igual de reales. 4. Resolución, el afterglow o resplandor posterior. Relajación muscular, disminución de hormonas de estrés, liberación de oxitocina y, a menudo, una sensación más fuerte de conexión emocional. La clave, a diferencia de los hombres, las mujeres no tienen un periodo refractario fijo. Con la preparación emocional y física adecuada, pueden experimentar múltiples momentos seguidos. Los 6 tipos más comunes de picos femeninos.
1. El pico del botón sensible. Millones de terminaciones nerviosas hacen que incluso un contacto ligero e indirecto pueda provocar una liberación intensa. Esta zona responde mejor a variaciones suaves de ritmo y presión que a la intensidad bruta. 2. El pico de la pared interna, a menudo vinculado al área G, una zona esponjosa y texturizada en la pared frontal interna que responde con fuerza a movimientos específicos. 3. El pico de la zona posterior, la estimulación indirecta de los nervios a través del suelo pélvico puede producir oleadas inesperadas, incluso sin contacto directo en la zona inferior. 4. El pico de las puntas del pecho. Para algunas mujeres, la atención focalizada en las puntas del pecho por sí sola puede provocar un pico, demostrando que el placer no se limita a la parte inferior del cuerpo. 5. El pico combinado. Combinar zonas, por ejemplo, botón sensible y pared interna, multiplica la intensidad a través de la sinergia de la red nerviosa. 6. El pico de flujo claro, una liberación natural e inofensiva de fluido durante la estimulación intensa. No todas las mujeres lo experimentan, y no es un indicador de satisfacción, es solo una de muchas respuestas posibles, la clave estoica para momentos más frecuentes e intensos. Aquí es donde la mayoría de los hombres se sabotean, se obsesionan con lograr que ella llegue al pico. Esa presión genera tensión, que el cerebro interpreta como estrés, el enemigo de la relajación y el placer. La verdad, una mujer no necesita llegar al clímax cada vez para sentirse plena. Lo que necesita es seguridad emocional, sentirse completamente aceptada sin juicios. Conciencia del momento presente, tu atención fijada en ella, no en una lista mental, conexión sin expectativas, disfrutar el proceso sin perseguir la meta. Aquí entra el estoicismo. La filosofía estoica enseña el dominio de las propias emociones, el desapego del resultado y la capacidad de estar plenamente presente. Cuando aplicas esto a la intimidad, eliminas por completo la ansiedad por el rendimiento. Cuando dejas de perseguir el pico y, en su lugar, creas un ambiente de confianza, anticipación juguetona y exploración sin prisa, su cuerpo y mente se alinean de forma natural. Y, paradójicamente, es entonces cuando esos momentos ocurren más, y con mayor intensidad. El papel de la preparación psicológica. La mayoría de los hombres se centran solo en el momento en sí. Pero la verdad es que las experiencias pico a menudo comienzan horas, incluso días, antes del contacto físico. Esto significa activar su mente. Coqueteo juguetón. Mensajes de texto o notas de voz seductoras. Pequeños gestos atentos que la hagan sentirse vista y valorada. Cuando su estado mental está activado, su cuerpo es más receptivo. En psicología, esto se conoce como el bucle mente-cuerpo. El cerebro prepara al cuerpo para el placer mucho antes del primer toque. La conclusión. No persigas el momento pico. Persigue la conexión. Porque cuando dominas la psicología de la atracción, la disciplina de la presencia estoica y el arte de la conexión emocional, esos momentos no solo ocurren, se multiplican. Piensa en ello como encender un fuego, no lo obligas a arder, creas las condiciones perfectas y lo dejas crecer.